punto ha sido debilitado, digamos, porque la ranura es una hendidura que se hace en todo el diámetro del eje. Si ese es su eje, por ejemplo, y voy a colocar un anillo de retención en esta parte, por ejemplo, de acá, lo que hace es hacer una hendidura en el eje y entonces está debilitando, es decir, el diámetro real aquí en este punto es, si este es su diámetro, por ejemplo, es igual a 3 pulgadas y este diámetro en esta parte de acá puede ser 2.90, digamos, o 80, es decir, que le ha socavado 10, 20 milímetros, ¿no? Entonces, el diámetro para calcular en este punto, dice, es igual a, dependiendo, ¿no? Si es un escalón o es un anillo, le digo, entonces es al diámetro por 1.06. O sea, le aumenta el 6%, ¿no? Y si está calculando el diámetro en este punto, suponiendo que en este punto tiene un cuñero, es decir, el diámetro, suponiendo que tenemos en el punto A, y en el punto A yo tengo tengo torque, tengo momento y el caso T, ¿no? Es decir, en este punto yo tengo, por ejemplo, que calcular el diámetro con esta fórmula. 32 pi, bueno, la fórmula larga, ¿no? 32, aquí viene el momento por caso T, dividido esto al cuadrado más 3/4 T S sub I al cuadrado, y esto está elevado a la y si me muevo hacia la derecha, por ejemplo, y tengo un anillo de retención, caso T es igual a 3. Si en el punto A yo tengo, por ejemplo, una polea y tengo un cuñero, entonces caso T es igual a 2, dependiendo del tipo de cuñero, ¿no? Vuelvo a decir, este es mi punto A. Y si aquí tengo un anillo de retención, el caso T es igual a 3. Y si aquí tengo un cuñero, caso T es igual a 2. Pero tiene momento, tiene torque y los casos T van a ser diferentes. Entonces utiliza esta fórmula larga para calcular el diámetro
y lo único que varía es el caso T. ¿A la derecha o a la izquierda? Bueno, aquí en este caso estoy analizando cuando estoy en el extremo en uno de sus extremos del eje, ¿no? No sé si es a eso lo que se refiere la compañera. Sí, ingeniero, pero en su ejemplo, el momento del cuñero sería cero porque está en el extremo, ¿no? Bien, por eso, en ese caso, usted está calculando por la fórmula corta. Y aquí también lo único que varía es el caso T. Porque tiene B, tiene N, que van a ser la misma. Si está a un lado, quiere decir 1 centímetro o 1 pulgada adelante, no varían esas cargas. Y la única que varía es si caso T. Eso es lo se que entiende. tiene que tomar en cuenta. Gracias. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Ramos Rivera. No, ingeniero. No, que le puedo dar un ejemplo y me lo hace. Me lo entregan como un examen. Tampoco. Hace frío, Inge. Podríamos ver algún otro tipo de ejercicio. ¿Pudieras decirme a ver cuál no has podido hacer? ¿Cuál es la pregunta de los que no has podido hacer, digamos? Entonces, ¿tienes alguna duda específica? Porque repetir el procedimiento que hemos hecho para diseño de ejes hasta llegar con ustedes hemos llegado a hacer la selección de rodamiento. Y sobre eso estoy queriendo ver si alguien tiene alguna aclaración. ¿Qué dice Vázquez? De los ejercicios que le di en el libro, ¿alguien tuvo problemas para hacerlo? Quiroga y Jocelyn.
Cristian López. Nada. No has tenido ningún problema. Yanine Padilla. García Guzmán. Castro Solís. Mamani. De acuerdo a tu tabla, el 9000, que no tienes mucho donde elegir en tus tablas, aunque algunos tienen ya algunos valores, digo, le han juntado algunas tablas adicionales, ¿eh? En la tabla 14.3 tienes el rodamiento 6212 que tiene 9050. Y si te veas ahí, dice que tiene un ancho ese rodamiento de 22 milímetros. Y después tenemos el 9150, es el 6309 y tiene un ancho de 25 milímetros. Y también puedo ver el diámetro que tengo, ¿no? 45 milímetros en este caso del 6309. Y en el otro tengo de 60 milímetros. Que en una primera intención, digamos, de cálculo del diseño, yo le decía de que nos vamos al inmediato superior. Y si de acuerdo a tu análisis, ese es el inmediato superior, para vos no quieres hacer ninguna comparación, bueno, te quedas con ese, pues, ¿no? Pero yo le puedo decir lo siguiente, es decir, yendo por la vía del cálculo a ver si estás con el enunciado ahí en el punto del ejercicio que estamos hablando, es de acá, en el cual yo tengo acá un elemento de máquina. Aquí tenía un rodamiento y el otro rodamiento creo que lo tengo acá. Y acá tenía otro elemento. Creo que aquí era una rueda dentada.
Y aquí tengo una polea. ¿Estamos hablando de ese ejercicio o de otro? Creo que se perdió el preguntón, ¿no? Me estaba preguntando sobre este ejercicio. A ver, en la en la primera instancia, se calculan los diámetros en cada punto. Si vale el término crítico del eje, es decir, donde hay un elemento, digamos, 1, 2, 3, 4, o punto A, punto B, punto C, punto D. Entonces yo tengo un diámetro A, tengo un diámetro B, tengo un diámetro en C y tengo un diámetro en D. Esto lo calculo vía cargas por las fuerzas que actúan en cada uno de los puntos. En este caso, las reacciones acá, ¿no? Y como me preguntaba la compañera también, dependiendo de qué tenga yo acá, si tengo un escalón, puedo decir cuál es el diámetro a la derecha. Podría poner diámetro D1 por DA1, quiere decir que está a la derecha de el diámetro A. Entonces, lo único que varían son los KT para cualquier punto, ¿no? El análisis que podría hacer. Y luego tengo yo una segunda instancia donde hago la selección del rodamiento. Y voy a suponer que en el punto B, si era ese, digamos, bueno, le voy a poner nomás un valor aquí con cualquiera, con C igual a 9000. ¿Cuánto me dijiste que me dio? 9080. Con 9080, que esto proviene de calcular esto por o por cualquiera de las fórmulas, ¿no? 9080, voy a determinar el diámetro del rodamiento con esta relación de acá de tablas. Puedes tener el criterio el más próximo que puede ir hacia arriba o hacia abajo. Y elige, en este caso estás encontrando el 9050, me dice. Estás hacia abajo. Lo que yo le recomiendo es de que siempre en el diseño preliminar nos vamos a buscar el inmediato superior porque estamos nosotros manteniendo un margen de mayor seguridad, digamos, ¿no? Es decir, con este valor, por lo general yo voy a encontrar un valor, digamos, es decir, un rodamiento que me va a soportar mayor carga. Si tengo acá 9150, me soporta mayor carga, independientemente del tamaño del rodamiento. Porque por esta vía, por ejemplo, el rodamiento
voy a suponer que me dio 30 milímetros. Si calculo por esta vía la selección del rodamiento, con este valor de acá, con 9050, el rodamiento me sale 60 milímetros con 9050. Y con 9150, el diámetro en ese punto me sale 45 milímetros. Esos son los diámetros. Aparte puedo tener el diámetro exterior, puedo tener el ancho como datos adicionales, que lo estoy sacando yo de aquí, por ejemplo, me dice que su diámetro exterior es 100 y que el ancho es 25. En este de acá me dice que el diámetro exterior es 110 y el ancho de rodamiento es 22. Entonces, de acuerdo a los cálculos, por lo general, cuando yo selecciono el rodamiento, en este punto, por ejemplo, y ya yo calculé el diámetro en este punto, aquí, y me dice que me dio 30 milímetros, por lo general, lo que uno agarra es y elige el diámetro, es decir, por esta vía, por la vía 1, tengo un diámetro en el punto B, y por la vía 2, que viene a ser la vía rodamiento, tengo otro diámetro. Es decir, cualquiera de los dos que elija, si elijo 30 y aquí elijo 45, son diferentes. Entonces, en este punto de rodamiento se toma como último elección del diámetro, la del rodamiento que yo elija. Ese es el diámetro que va a ir en este punto. Es decir, a la hora de seleccionar el rodamiento, yo me quedaría, digamos, con este de acá, que comparando con los cálculos anteriores es el más cercano a este de aquí, y tiene, por ejemplo, un diámetro exterior, tiene el ancho, y tiene una carga que es 9150. Cuando tiene estas opciones, normalmente, por ejemplo, le va a decir elegir un rodamiento si el eje tiene un diámetro, digamos, un diámetro nominal. En este caso le está dando el diámetro superior. El eje tiene aproximadamente un diámetro de 2 pulgadas. 2 pulgadas son aproximadamente 50 milímetros. Si tiene ese diámetro nominal el eje, es decir, que en el punto más ancho está, o más de mayor diámetro es 2 pulgadas, entonces cuando elija su rodamiento, en este caso cualquiera de los dos podría estar, digamos, utilizando. Este tiene 60 y este tiene 45. Está 5 milímetros por arriba y 5 milímetros por debajo. No tendría mucho inconveniente. Lo que ahí va a primar la decisión es en estos rodamientos, ¿cuál de los dos es el que le soporta mayor carga? Ya estamos entrando ya a un detalle de afinar el diseño. Y también vamos a hacer el análisis aquí económico, a ver cuál de estos rodamientos me costaría más. Aunque para un eje, digamos, de
trabajo muy sencillo, un rodamiento no, de repente no llega a costar ni $100, digamos, ¿no? Pero para trabajos más críticos podía tener una diferencia de miles de dólares, digamos, ¿no? Al momento de seleccionar un rodamiento. Porque hay rodamientos que le pueden estar costando, específicos, digamos, que le pueden estar costando entre $7,000, $20,000, y son muy, muy específicos. Entonces, cuando yo selecciono un rodamiento y le dije, por ejemplo, en este ejemplo, calcular el diámetro en los puntos críticos. Calculamos los diámetros en A, en B, en C y en D. Y calculé esto. Voy a poner que aquí tenía 20 milímetros y aquí tengo 35 y aquí también tengo 25 milímetros. Esto con los cálculos que yo hice, ¿no? Determiné esos diámetros. Ahora me voy a los rodamientos a seleccionar en B y en C y encuentro de que en el punto B el rodamiento adecuado, de acuerdo a mis tablas, mucho ojo, ¿no? De acuerdo a mis tablas, porque si voy a un catálogo, de repente voy a afinar y voy a encontrar un rodamiento que esté muy cercano a este valor. Pero no siempre voy a encontrar que tenga el mismo diámetro. Podría encontrar de repente 32 milímetros, 33, 30 o 28, 29. La decisión de colocar, de definir el diámetro en ese punto va, digamos, ligada a la selección de rodamiento. Si en este caso que yo tengo solamente estas tablas y puedo encontrar que este es el rodamiento que necesito, entonces el diámetro en el punto B sería 45 y no 30, digamos. O sea, el que manda es la del rodamiento. Cuando yo, por eso termino de seleccionar, o más bien de diseñar mi eje, cuando yo he seleccionado el rodamiento. Para que le quede claro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O nos vamos directamente al examen? Ingeniero, buenos días. Una pregunta. Al momento de hallar la resistencia a la fatiga y en el enunciado no me brinda información si el eje va a ser laminado en caliente o estirado en frío, esmerilado o pulido, ¿con cuál podemos trabajar? Es común agarrar, digamos, y decir que me está hablando de la gráfica 5.8, ¿no? Sí, ingeniero. Bueno, es común, digamos, tomar la decisión de elegir, digamos. Las características que tienen esas curvas son de cómo es, digamos, si vale el término ahí, del acabado mecánico del eje. ¿Ya? Es decir, el eje, por ejemplo, si es forjado, sale, digamos, tal como sale, de medio rústico, digamos, ¿no? O sale y directamente entra al proceso de laminado en caliente, digamos, tras que sale, digamos, de la producción, el acero, digamos, yo empiezo a darle forma a mi eje. O simplemente mi eje, por ejemplo, ahora me compro un material y de zinc estoy haciendo, ¿no? Que es lo más común que vas a encontrar. A ver, el acero ya está, pues, lo compraste hace un año y recién estás queriendo maquinarlo.
Entonces, el maquinado está en frío, digamos. Pero si además de eso yo le hago, digamos, un acabado superficial como el esmerilado o el pulido, son otras condiciones que uno le pone. Entonces, y lo más común que uno tiene es que el acero, el acabado, digamos, del acero del eje está maquinado o estirado en frío. Lo más común. Pero si le dice el eje que es el pulido, entonces tiene que agarrar la última curva, ¿no? ¿Y qué es lo que le varía, digamos, ¿no? Si es tal como se forjó, digamos, o sea, no le ha hecho ningún desgaste, digamos, al eje, y va a estar en todo su diámetro, en toda su dimensión, digamos. Y después las otras condiciones ya le metió máquina, es decir, lo hizo pasar por el torno y modificó, digamos, sus diámetros del material, digamos, base. Es una condición que te tienen que dar, digamos, en el enunciado, o simplemente elegir de ahí, ¿no? ¿Cuál de ellas cree que es la más adecuada para su planteamiento de su problema, ¿no? Entonces, ¿podemos escoger cualquiera? Por Vuelvo a ejemplo, decir, en el ejercicio 26. la información de tu enunciado te va a decir si te direcciona a escoger alguno de ellos o elegir vos de acuerdo a tu criterio. Ya, gracias, ingeniero. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A ver, no los escucho a ninguno, che. Tengo una pregunta, ingeniero. Cuando en algún tipo de ejercicio, por ejemplo, que nos dicen que los puntos están fijados con anillo de retención, ¿a qué hace referencia eso? Que está fijado con anillo de retención, pues. Acabo de mostrar un ejemplo que el anillo de retención, voy a ver si tiene alguna figura en los anillos de retención. Bien, te puedes fijar. ¿Cómo va? Obvio, yo pinto por la pizza. Bueno, Para el que haya leído el libro, hey. So, you guys have any plans for the weekend? Ooh.
Just getting drunk. Noise. Espero que los que hayan entrado cuando les pregunte sepan contestar y habiliten sus cámaras, porque si no contestan o no se muestran, bueno, van a salir de la reunión y ya no van a estar con el tema de su internet, ¿no? Bien, vos tenés el libro ahí, vamos a ir a la... Yeah, I'm just chilling. Maybe I'll get to the hospital to get the vaccine. I would say, but yeah, nothing that much today. It's getting colder here, so I don't like to go outside. Bien. Yeah, I don't like to do that. Anyway, I'll start first. Es decir, aquí tienes una... En este punto de acá, por ejemplo, si te fijas, aquí tiene una especie de ranura. Entonces, aquí tiene un anillo de retención. Esta es una ranura y el eje es uniforme. Aquí tiene una ranura también y el eje es uniforme. Aquí también es uniforme hacia la derecha y hacia la izquierda. En cambio acá el eje viene así y luego tiene un escalón. Es decir, este eje viene de esta manera, viene así, baja y es recto. Entonces, esa es la forma que tiene el eje. En este punto lleva anillo de retención y en este punto anillo de retención y en este punto lleva anillo de retención. Entonces, vuelvo a decir, el anillo de retención se coloca para fijar las piezas en el eje y es que yo le hago así una especie de ranura en ese punto. Aquí colocaría, digamos, mi polea. What I have to do next. Esta es la polea. Pero, ¿cómo lo estoy fijando yo acá? Aquí coloco un anillo que sobresale levemente. Es decir, cuando yo apego esto de allá, aquí va a tener un tope. Si está en un extremo acá, puede tener el anillo en ambos lados, ¿no? Entonces no se mueve para ningún lado esta pieza, esta polea. Ese es el anillo de retención. Y si te dice que lleva anillo de retención, pues tienes que ponerle anillo de retención para hacer tus cálculos. Ingeniero, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo que preguntar? Oropesa. Ingeniero, en un ejercicio, si es que, digamos, no me diera el nivel de confiabilidad, ¿debo asumir algún valor? Todos los diseños son potestad del diseñador, es facultad del diseñador. Todo lo que no tengas como dato, tienes que asumir de acuerdo a la información que tienes. No tienes el dato, dice, de confiabilidad, pero yo sé que este eje lo voy a diseñar para utilizarlo en una bomba para sacar agua de un pozo, en la cual trabaja generalmente unas 3 o 4 horas al día, o trabaja las 24 horas,
Entonces, mi diseño quiero que sea con cierto grado de confiabilidad o no muy confiable, y vas a tomar esa decisión para hacer tu diseño. Pero tienes que tomar la decisión de decir, por ejemplo, ¿por qué estás tomando, digamos, ese valor? Es decir, mucho dice, asumo caso T igual a 3. ¿Qué significa? Que en ese punto hay un anillo de retención. Eso muere bien. No es que estás asumiendo, es decir, estás colocando en ese punto para tu diseño un anillo de retención. También dice, voy a utilizar caso R igual a 0.99, que tienes una confianza del 99%, digamos, para obtener un valor de el caso R. Todo lo que no sea explícito en el enunciado es una función implícita, que tienes las herramientas y tienes los conocimientos para poder adoptarlo. Dani, se te fue a otro lugar. Mira vos. ¿No hay más preguntas? ¿No aplicaría ingeniero cuando no nos da el perfil de involuta? O eso sí o sí de datos para que podamos A hacer ver, los si le cálculos. subí un poquito el volumen, no te escucho bien. No, le estaba preguntando que en esa pregunta que dice que el diseñador es el que pone, digamos, asumir los valores en caso de que, por ejemplo, igual no nos dé el perfil de involuta, o sí tiene que darnos de datos tiene que darnos de datos, digamos, para hacer los cálculos correspondientes. A ver, si yo, digamos, en un examen que le doy, no le coloco, por ejemplo, cuál es el perfil del diente del engranaje, por lo general le digo, primero está el enunciado, léanlo, y si creen que les falta alguna información, bueno, pues preguntan, si tienen alguna duda del enunciado, preguntan. Y si hay alguna pregunta en ese caso, le diré, ¿no? Que usted lo asuma, o prefiero que tome este valor, digamos, ¿no? Que si yo creí que le faltaba, digamos, ¿no? Caso contrario, dice, no solamente el de 20-25, digamos. ¿Qué tal que yo le diga, el perfil del diente es involuta 14.5? No es muy común eso, y de hecho no lo encuentra en las tablas. Entonces, ¿qué haría, digamos? No me va a decir, me falta información, o no sé cómo sacar eso, ¿no? El diseñador tendría que tener al alcance de su mano toda la información para poder hacer su trabajo. En este caso debería tener el catálogo, digamos, de la ACMA con todas las características de los perfiles para dientes de engranaje. Es decir, si le di eso, obviamente, si yo sé que estamos limitados con las tablas, entonces le voy a, no, entonces sé que no has ido a buscar una norma ACMA porque se te pasó y dice, no me va a servir de nada eso, y ni siquiera estoy seguro que nadie le ha mirado las normas. Entonces, obviamente yo te voy a sugerir que utilices las que están en las tablas, ¿no? Las que están con información a la mano.
Pero si estás diseñando tu proyecto para tu trabajo y te dicen que el perfil de los dientes del engranaje es de 14.5, entonces pues no vas a ir a preguntarle al jefe o al gerente y de dónde saco estos datos. Yo no tengo esa tabla. La única que me enseñaron a mí en la universidad era la de 20 y 25. Te va a mandar a volver a estudiar otro poco más, pues, ¿no? Para eso tiene la información, tiene a mano, digamos, ¿no? Tiene el catálogo, tiene las normas, y de ahí va a completar, digamos, toda la información que le sea, que tenga, si vale el término nuevamente, asumirlo o definirlo. Claro, pero... En el caso, por ejemplo, si no te lo da y vos no tienes duda, sabes que voy a tomar el perfil de mi diente del engranaje, voy a asumir el de 20 o el de 25, no hay ningún problema. No sé, digamos, si está bien. Porque... ¿Alguien más tiene algo? Tenía la impresión de que era eso, ¿no? Que era hasta qué máximo soportaba, pero... Marquina. Volare. Buen día, ingeniero. No tengo ninguna duda. Era eso nomás que tú querías sacarla. ¿Pero está ahí o es que está hablando su doble ahí? Bien, bueno, por aquí van las preguntas entonces. Estoy calculando con la Johnson en Santa Cruz, pero sí en la Guardia. Juan Carlos. No sé si serás vos, o será quién, o será algún fantasma ahí, pero está ahí como Juan Carlos. ¿Me estás escuchando? Me dice el pre-registro. Ingeniero, tengo una pregunta de engranaje. No, yo te voy a hacer una pregunta, pero quiero verte porque no te veo ahí. ¿Qué te, ingeniero? Para definir el material, usamos la línea de grado 1, pero ¿qué pasa si está debajo de la línea de grado 1 y no choca? ¿Y no choca? Sí, si está por debajo de la línea de grado 1. ¿Cómo podemos definir el material? Si no choca, pues vos tenés que practicar con los autitos chocadores, hombre. Siempre chocan eso. Vuelvo a lo mismo. En el libro tienes pues solamente tablas referenciales. No tiene, este libro no es una guía para hacer un diseño global. Para eso tienes los catálogos. Si con la información que tienes en el libro no puedes, digamos, entrar haciendo uso de las gráficas 911, bueno, que el 911 es de esfuerzo de contacto, la tabla 93, la tabla, creo que la otra es la 94, número de esfuerzos permisibles para engranaje de aceros y bronce, dice. La 914, número de esfuerzos admisibles flexionantes para engranaje. La 915, para diferentes tipos de materiales, ¿no? La 915 le dice que es para engranaje con acero nitrurado, tomado de la ACMA, y la otra 914 le dice que es para IC 4140,
y el IC 4330, tomado de la norma ACMA. Y también teníamos la 910, esfuerzo admisible para un acero. Bueno, no le dice qué tipo de acero es, pero ¿Y esa la producen ahí en Suiza? bueno, para esos aceros está en función a la dureza directamente, ¿no? Recomienda, dice, para los problemas, dice que están en este libro, recomienda que utilice los grados 1. A ver, ¿qué tiene ese script? Si no te encuentras al cruzar la curva con el grado 1, entonces en la 10, en la 14, en la tabla 3, en la tabla 4, y en ninguna ni en la gráfica 915, quiere decir que tienes que irte pues, a buscar la información en el catálogo que tiene la norma, ¿no? Para ver otro tipo de material. Porque no son los únicos, ¿no? O sea, los materiales que se utilizan para fabricar en los engranajes. Sí. No es solamente lo que tienes en las tablas. ¿Listo? Bien. Celia Córdoba. Creo que no está la compañera. Carlos Heredia. Decime, ¿cómo identifico a los rodamientos? Ingeniero, normalmente cuando digamos, yo voy a comprar algún tipo de rodamiento, finiláger, por ejemplo, ellos identifican a los rodamientos mediante los códigos. Sí. Seguramente lo puso ahí. ¿Un código Morse tenés? Lugar nomás, un single truth. Específicamente no sé, pero es mediante códigos, digamos, para ubicarlo más rápido, mediante los códigos. Sí. ¿Pero qué es un código, pues? Si no, lo último sería que si lo guardas como home directory, hacer Ingeniero, buenos cuando lo días. esté ¿Tiene leyendo. de acuerdo a su diseño, sus dimensiones? ¿A qué precisión tiene? Eso sería. Y lea. Aumentarle el volumen, a ver, no te escucho bien. Buenos días, le dije, porque para cuando vamos a va a ser lo mismo, va a ser dólar. El diseño, la dimensión que tiene, ¿cuál preciso es? ¿Eso? Cualquiera de las dos. Más o menos, tengo la idea. Con su diseño, dice, y sus dimensiones. Y, Sí, y su precisión.
del mismo A ver, músculo. la verdad, yo quería esta. Y es, pero ya está saliendo. A ver, no le falta algo. A ver, el compañero dice código, dice. Yo creo que La misma empresa tiene su mismo o código, más tarde, pero sí, claro. uno le tiene que ir No se como referirá cambiando a todo su, que a corra, su ¿no? nomenclatura Con el o supertest su todavía. denominación. Porque sí hay algo que a largo plazo no mata. ¿Me está preguntando o me está diciendo usted? ¿Cuál es la pregunta que le he hecho? A ver. dijo de que el compañero estaba diciendo que los códigos, pero yo cuando voy a comprar el repuesto, Sí, creo que los eso códigos me son de está acuerdo a, mostrando a las mismas empresas, a la misma autoventa. Ellos tienen su propio código, ¿no? Catálogos. Para facilitar. Pero ¿qué es un código, pues? Vendría a ser, ingeniero, más que todo sobre la medida de rodamiento, digamos. Cada rodamiento tiene su medida, el ancho y el alto. Cada rodamiento tiene su nomenclatura. El código es un Exacto, su conjunto de números y nomenclatura letras. depende Ya. de su dimensión, el tipo de rodamiento y el tamaño. Para facilitar la búsqueda, ingeniero, que tienen esos códigos. Tiene un código de referencia. Su nomenclatura de rodamiento. ¿Pero qué es el código? ¿Qué es la nomenclatura? ¿Qué? Esas son las normas, ingeniero. O sea, eso ya vienen como establecido por normas. Hace referencia a eso. ¿Qué tanto Ahí sí. debemos ofrecer y qué tanto no? Todo es un conjunto Es la de letras y designación números. básica que se le da pues con los dígitos a los rodamientos, ¿no? Igual tenemos el tipo de rodamiento, material de rodamiento y diámetro, tanto externo como interno. ¿Tienen designación, tienen dígitos, tienen nomenclatura? Por ejemplo, eso de los dígitos, el primer dígito indicaría el tipo de rodamiento y algo así. el segundo dígito nos indicaría la serie de los diámetros de los rodamientos. Creo que tu... Bueno, entonces, ¿cómo identifico un rodamiento? Pablo, ¿qué es lo rico es? ¿Cómo se llama? A ver, vos dices, en definitiva, entonces vamos a aclarar el código que dice el compañero debería de ser un número que está escrito de acuerdo a una nomenclatura. Un código que puede ser con números y letras, ¿ya? Y que me está, ese código me identifica, digamos, el rodamiento. En este caso yo te digo, por ejemplo, yo tengo un rodamiento 7015 ZZ. ¿Qué significa eso? Con eso yo puedo saber qué tipo de rodamiento es. Sí, se sabe. Vamos, Oropesa, hombre, está durmiendo ya. No, ingeniero, sino que es que son muchos códigos, pero la verdad que con esos tipos de códigos sí se puede identificar algún rodamiento. Sí, me parece buena idea. Algunos, che. No, Sí, o sea, se todos los puede. rodamientos, sí. Todos los Con rodamientos. los primeros dígitos se puede saber el tipo de rodamiento, ya después creo que el segundo te dice el diámetro y así, y a las letras también te va diciendo el tamaño. Y eso. Ya, vale. Pero entonces vuelvo a preguntarle, ¿cuál sería el 7015, digamos? ¿Qué significa 7015 ZZ?
Primero, el 7 significaría que es un rodamiento de contacto angular. Los siguientes dos números nos indicarían la serie ancho y alto. Como es 15, a partir de 0,4, digamos, se multiplica ya directamente por 5 para hallar el diámetro interno en milímetros. Y ZZ significaría que son tapas metálicas laterales, no según lo que investigué. ¿Y dónde has investigado? A ver, ¿lo has mandado eso en tu trabajo? Sí. Sí, está eso. ¿Ah? Sí, sí, ingeniero. Bueno, con eso nos referimos nosotros a la nomenclatura de los rodamientos o a la designación de los rodamientos que se los identifica con un número. Es decir, vas a comprar el rodamiento para tu auto y más o menos que ahora ya no necesitas ir con la muestra, pero hasta hace un tiempo atrás para comprar tenías que ir con la muestra porque de lo contrario no te lo vendían, ¿no? Hasta ahora hay todavía muchos que dicen, tráigame la muestra para que no nos equivoquemos, porque depende del modelo, a veces varía, ¿no? Pero si yo voy con mi modelo de vehículo, le digo, qué sé yo, un auto Corolla 2018 y quiero un rodamiento para la rueda trasera izquierda, el tipo entra a su computadora y ahí lo tiene el diagrama del vehículo y identifica que ese rodamiento está con el número 5, por ejemplo. Se va a su lista de componentes y el número 5 es un rodamiento de rodillo cónico y que tiene tales características. Va y trae del estante y le entrega directamente al comprador, sin necesidad de estar preguntándole más detalles, siempre y cuando yo esté seguro de la característica de mi vehículo. No es 2018 y algunos le piden, digamos, qué tipo de motor tiene, digamos, ¿no? Es un motor 18R o 18P, en fin. Pero cuando yo tengo, digamos, que ir a comprar un rodamiento y un repuesto para una bomba, por ejemplo, y no lo tengo ni el catálogo y tampoco puedo tenerlo el rodamiento de muestra porque lo voy a cambiar porque vamos a decir, se me arruinó, se me rompió, digamos, totalmente. Ya, entonces, si yo tengo en mi oficina técnica, si yo cuento, digamos, con un catálogo de esa bomba, puedo encontrar el despiece de esa máquina y encontrar, digamos, el punto donde está ubicado ese rodamiento y seguramente me va a decir, este es un rodamiento de bola de contacto angular que tiene este número. Y bueno, me voy directamente con ese número, no llevo la muestra. Y voy con ese número y yo puedo ir y me dice el rodamiento es un 7018 ZZ o puede ser 2RS o puede ser simplemente 7018. Como comentaban los que han estado, digamos, respondiendo a las preguntas, esta numeración de acá, el 7018, la numeración esa me indica, el número 7, el primero, me indica el tipo de rodamiento. Me dice que el 7 es para un rodamiento de bolas, creo que es el de contacto angular. Y el siguiente número que puede ser, digamos, 7118 o 7018 nuevamente, el siguiente dígito me indica las características del tamaño del rodamiento, es decir, va a decir el ancho del rodamiento, ¿no?
Y los dos últimos dígitos que tienen número, para rodamientos que son arriba de 10 milímetros, o más bien terminaciones arriba de 0,4, se multiplica por 5 y me da el diámetro interior del rodamiento. Es decir, que con el número simplemente mi número es un 7018, le digo, y automáticamente yo sé que el diámetro de ese rodamiento, 18 por 5, tiene un diámetro interior de 90 milímetros. Y cuando yo traiga ese rodamiento y vaya y lo coloque en el punto donde va de la bomba, ese va a ser justamente la medida sin necesidad de estar llevando muestras. Los fabricantes, entonces, cada uno, digamos, con sus especificaciones, han determinado esa numeración y prácticamente está en base a una norma, es decir, son normalizados esos números y no hay por dónde perderse, digamos. Las letras que llevan adicionalmente indican una situación del grado, digamos, de estanqueidad que pueda tener el rodamiento, o más bien también el tipo de sello que tiene, o el material del cual está fabricado el componente separador de los rodamientos. Bien, yo le voy a mostrar muy rápidamente esta información respecto a los rodamientos, que es hablando de la nomenclatura, si vale el término, para identificar a los rodamientos. Eso de decir un código, parece un código Morse, o un código 7 que utilizan los policías, o código 2, como quiera. La nomenclatura, la designación, viene a ser un número acompañado de letras, ¿no? Voy a mostrarles rápidamente esto porque ya ustedes lo investigaron, esto de acá, y lo tienen. Si alguien tiene alguna pregunta puntual, puede hacérmela. Entonces aquí tengo yo un rodamiento. Este es un rodamiento de bolas. Fíjense, aquí tengo la bolilla. Y está asentado sobre la pista interior y tiene una ranura aquí. Estos rodamientos se conocen como rodamiento de bolas de ranura profunda. Y la ranura la tienen tanto en la pista interior como en la pista exterior. Esta es la pista exterior, esta es la pista interior, este es el elemento rodante y este de acá vendría a ser el eje, el diámetro del eje. Es decir, el diámetro interior del rodamiento más o menos que es igual al diámetro del eje, levemente con la holgura necesaria, ¿no? Y para que estas bolillas no se apeguen, digamos, tengan esta separación, se utiliza un separador que se conoce con el nombre de jaula. Todo lo que está con color negro acá es un separador o jaula. Este viene a ser un rodamiento de bolas cilíndrico, o más bien cónico. Este es cónico. Fíjense, el rodillo es cónico. En esta posición es un rodamiento de bolas de axial. Y bueno, yo lo puedo representar así de esa manera, rodamiento. Yo normalmente le pongo en el eje
Si el eje va ahí, digamos, le pongo a veces, y ahí lo represento rodamiento. Entonces este viene acá. Está utilizando la nomenclatura de seccionamiento, ¿no? Es decir, yo le hago un corte acá y muestro simplemente con esta designación que me permite decir que ahí he hecho yo un seccionamiento o un corte. Las características que tiene el rodamiento, esto de acá es su diámetro interior, esto de acá es su diámetro exterior, esto de acá el ancho de rodamiento. Bueno, este es para el otro tipo de rodamiento que viene a ser el de rodillos, que tiene el ancho de la pista interior y la exterior, son diferentes, y tiene un radio y tiene un ángulo, ¿no?, de contacto. Eso necesita para ese tipo de rodillo, de rodamiento. Aquí tengo una serie de rodamientos, por ejemplo, ustedes han debido ver en el libro, dice rodamientos de contacto, o más bien rígido de bola, vendría a ser esto de acá, que simplemente se apoyan en esta ranura, en la ranura de la pista interior y en la ranura de la pista exterior, de doble y de una sola hilera. Y este de acá, que viene a ser un rodamiento de bola de contacto angular, si ustedes se fijan acá en esta parte, en lugar, este de acá viene a ser, exagerando, digamos, la pista, estaría así la pista interior, de tal manera que el rodamiento viene y se ubica, la bolilla se ubica aquí en esta ranura. En cambio, en este de acá, tiene esta forma, esto es curveado, y de este otro lado, y esto también es curveado, de tal manera que ahí se ubica el rodamiento, y aquí tiene un tope, y aquí tiene otro tope. Entonces eso se llama contacto angular, que puede ser de una o de dos hileras. Y después tiene los de rótula, que eso se va acomodando de acuerdo a las necesidades. Es decir, este puede moverse para cualquier lado, en cambio estos no pueden moverse, estos tampoco. O sea, este es rígido, no se mueve. El de contacto angular puede tener una pequeña libertad de movimiento. Este de rótula sí puede moverse un poco más. Este es uno cilíndrico, cónico, de rótula, o más bien de... estos rodamientos son los esféricos, y este rodamiento es un axial de bolas y de axial de rodillo. Esas más o menos son las formas en las que se presentan los rodamientos. Ahora, fíjense, este número de acá me identifica a este rodamiento rígido de bola. Este número de acá me representa este rodamiento de doble hilera. Este de acá a uno de contacto angular. Y aquí estos otros números. Este número de acá me representa a los rodamientos de rótula. Vamos a ver si los otros números están aquí abajito. Para un rodamiento de cilíndrico, su numeración de rodamiento empieza con las letras N. Creo que tenemos NP, NU, NJ y no sé, otra serie más también creo que hay.
rodamiento cónico, su numeración empieza con el 3 y su rodamiento esférico empieza con el número 2. Para un rodamiento axial de bolas con el número 5. Bien, entonces, esa es la designación básica, digamos, de los rodamientos que empiezan con un número. Y luego vienen los siguientes números que creo que alguien lo comentó y dijo que necesita. Por ejemplo, aquí tiene esta designación. Para la denominación de la serie y del agujero de rodamiento en el signo básico de la norma DIN 623. Debe ser una norma alemana esta, adecuada tal vez para una norma argentina. Y aquí me está diciendo de que por ejemplo, es un rodamiento rígido de bola. Este número. Rodamiento rígido de bola. Este número de acá me da la serie o anchura. Es decir, esto de acá, el ancho. ¿Ya? Este número de acá multiplicado por 5 me da el diámetro del rodamiento. Este de acá, el 7, rodamiento de bola de contacto angular. De una hilera, serie de anchura 0, dice, ¿no? Serie de diámetro 3. Y este número de acá nuevamente multiplicado por 5 me da su diámetro interior. Y este de acá es un rodamiento de rodillos cónicos. Esto es la serie del diámetro y de la anchura. Y el agujero 0,9 por 5. Un rodamiento de rodillos cilíndricos, le decía, empieza con la letra N. Tenemos NU, NP, NJ y creo que hay más todavía. Esto son los rebordes en el aro exterior y el aro interior, pero este número de acá, el agujero, 14 por 5, 70 milímetros. Entonces, si yo quiero conocer el diámetro del rodamiento, solamente tengo que mirar el 6308, por ejemplo. Sé que es un rodamiento de rígido de bola, su diámetro interior de ese rodamiento es 40 milímetros. Si mi número de rodamiento es, por ejemplo, 3025, ese rodamiento es un rodamiento de rodillos cónicos y su diámetro de ese rodamiento es 125 milímetros, 25 por 5. Esa es la forma de identificar a los rodamientos de acuerdo a su nomenclatura o designación, o como dice, puede que le diga a alguien, deme el código, pero el código, esa palabra más parece el santo y seña, digamos, para entrar donde no deben, ¿no? O parece una terminología que utilizan la policía. Podemos decir, o sea, de varias formas, ¿no? Como lo han manifestado algunos, su nomenclatura, su designación, si lo entiende mejor con el código, o el número, o simplemente designación, ¿no? Diferentes características de los rodamientos. Estos son los rodamientos de aguja. Los rodamientos de aguja son rodamientos cilíndricos, es decir, el elemento rodante es un cilindro, pero de un diámetro muy pequeño. A eso se refieren los rodamientos de aguja. Las cargas que soportan un rodamiento, creo que ya vimos un poco de esto. Cargas
que están así, digamos, o sea, en este sentido son las cargas radiales, y fíjense que está en todo este espectro, digamos, que tiene de 180 grados, es decir, hacia abajo. Todo lo que está apoyando el rodamiento tiene cargas radiales. Y las cargas axiales son las que están paralelas al eje y agarran los 360 grados. Bien, aquí es importante conocer, por ejemplo, las características del rodamiento. Si yo tengo este rodamiento acá, ¿puedo soportar una desalineación en este sentido? Angular hacia arriba o hacia abajo, o que pueda moverse, digamos, en el sentido axial. Entonces, hay rodamientos que sí le soportan desalineaciones angulares. Hay otros que le soportan desalineaciones axiales. Y hay otros que le soportan desalineaciones así perpendiculares. Por ejemplo, este rodamiento de acá, de rótula, que se puede moverse, digamos, y le acepta desalineaciones. Puede también aceptar una desalineación angular. Otro rodamiento que le permite este rodamiento, el de rótula, o también se conoce como de rodillos esféricos. Pero este rodamiento que es rígido no le permite desalineaciones. Entonces, dependiendo de cómo esté su proyecto, que pueda absorber desalineaciones, uno va a decidir qué tipo de rodamiento va a utilizar. Y ya habíamos visto, si las cargas son radiales, el rodamiento adecuado para bajas cargas es un rodamiento rígido de bola. También puedo utilizar un rodamiento que sea de rodillos cilíndricos. Pero si las cargas son combinadas, entonces puedo usar otro rodamiento. Los separadores pueden ser moldeados, pueden ser mecanizados en acero, en latón, con resinas. Bueno, esto es... Le decía que puede tener un rodamiento, por ejemplo, 6305 EE, 6305 ZZ. Quiere decir que ese rodamiento está sellado con estanqueidad junta de caucho. Quiere decir que el rodamiento, yo no puedo ver, digamos, si lo voy a mirar de un costado, no le puedo ver las bolillas, por ejemplo, porque está sellado con un material de caucho. Si lleva ZZ, está sellado con un deflector metálico, es decir, lleva una tapita metálica, de tal manera que no se va a salir el lubricante que viene de fábrica. Otra forma de obturar o de sellar, digamos, el rodamiento con el eje son aranderas de fieltro, anillos de goma, placas de estanqueidad, canaletas helicoidales y laberintos radiales, como los que muestra, digamos, aquí. Son detalles que uno lo puede ver, digamos, ya en el momento que estoy haciendo, digamos, mi montaje de rodamiento. Y este es el sello que le digo aquí. Aquí se coloca de tal manera que de acá no lo puedo ver yo, no se puede ver la bolilla. ¿Por qué? Porque está sellado con un deflector de goma, dijimos. Es un deflector de goma. No, el ZZ dijimos que era
metálico. Y el EE es de goma. Gomas que sean compatibles con los lubricantes. Es decir, que aquí no lo ve, digamos. Si no lleva esto de acá, vuelvo a decir, este rodamiento, yo pondría, por ejemplo, 6205 ZZ. Y si no tiene nada, entonces simplemente 6205. O puede tener a un solo lado. Y el rodamiento, su tamaño, su diámetro, sigue siendo el mismo. ¿Qué más le puede colocar ahí al rodamiento? Bueno, esto es para mantenimiento. Los daños que sufren los rodamientos, ya habíamos visto algo de esto. Por corrosión, por calentamiento, por expolación, que le entren elementos extraños. Diagnóstico de falla. Noción de la vida útil. También hemos visto la vida útil de los rodamientos. Y aquí va la simbología completa, digamos, ¿no? Viene el prefijo, que es un número, un código de serie. Viene, ¿no? Viene un código de diámetro interior y viene un sufijo que me indica si tiene estanqueidad, es sellado a ambos lados o no. Ese es el símbolo completo del rodamiento. Aquí tiene, por ejemplo, ¿no? Símbolo en base a un código de diámetro, dice. Si son menores a 10 milímetros, entonces no se multiplica por 0,5 o por 5. Pero cuando ya lleva entre 10 a 17 milímetros, directamente los números que acaban en los rodamientos son, el 10, por ejemplo, es 0,0. El 0,1 es 12 milímetros, el 0,2 es 15 y el 0,3 es 17. A partir de los 17, es decir, de los 18, ya los diámetros se multiplican por 5. Superiores a 20 milímetros, ¿no? El diámetro es 0,4 por 5. Adicionalmente llevan, por ejemplo, los rodamientos, los manguitos de fijación que se identifican con este tipo de letra, que son los prefijos, digamos, ¿no? O sea, dice no todos los rodamientos llevan manguitos de fijación. Por ejemplo, este rodamiento de acá, el AH2308, que normalmente van en los interiores de las piezas, quiere decir que está fijado con un manguito de fijación. Otro con un manguito para desmontaje, otro con un manguito de apriete. Estos de los rodamientos de cilíndricos también. Designación de los rodamientos de rodillos cilíndricos. Primero N, después los números. Y esto de acá que representa la estanqueidad, ya lo habíamos visto, depende del material. El tipo de jaula, es decir, el separador. Y viene entonces ya con esta numeración. 6007 EE y ponemos a 50. Ese es el número de rodamiento. Con esto de acá, suficiente para conocer el tamaño del rodamiento. Esto me permite decir, es un rodamiento de bola, rígido, que tiene un diámetro de 35 milímetros. Con esto de acá sé cuál es su espesor del rodamiento y además me dice que está sellado por ambos lados, que lleva para estanqueidad, lleva este símbolo y
que su jaula es del tipo A50. A50 yo tendría que ir a ver atrás si es un material de plástico o es un material mecanizado en latón o cualquier otro material que se utiliza para la jaula. De esa manera yo hago mi designación de mi rodamiento. Bueno, y aquí me dicen las características que tienen los diferentes tipos de rodamiento en esta tablita. Yo les mostré otra o los referí a una tabla, si no me equivoco, es la número 14.1, que lo deben tener. Comparación de los tipos de rodamiento en función a las cargas. Por ejemplo, este rodamiento, capacidad de carga radial y axial, velocidad de trabajo, defecto de alineación. Y en la tabla 14.1 le dice tipo de rodamiento, que viene a hacer esto. La capacidad de carga axial y radial, tiene esto. Y le dice si tiene desalineamiento. Este un poquito más completo, gráficamente, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice, por ejemplo? Un rodamiento bola de contacto radial, le dice, que son los rígidos de bola, es apropiado para cargas radiales, medias, hasta medias. Muy bueno. Como habíamos dicho, las poleas, las ruedas dentadas, o sea, es apropiado. Y fíjese, permite una desalineación angular desde 0 a 3 grados, de media a 3 grados, nada más. Este de acá no permite, no hay nada acá, tampoco, no hay desalineación. Pero este rodamiento de acá, rodamiento de bolas de rótula, sí le permite desalineación. Rodamiento de rodillos a rótula sí le permite desalineación. El axial también. En cambio, los otros rodamientos no permiten desalineaciones. Y aquí le dice qué tipo de carga soporta. Un rodamiento de rodillo cilíndrico muy bueno para cargas radiales altas. Con esto yo puedo saber, si conozco el tipo de carga de mi sistema, puedo saber qué rodamiento voy a utilizar. Bueno, la carga radial, cómo se aplica hacia abajo, dice, ¿no? Y en un rodamiento de bolas asienta en un solo punto, en cambio en uno de rodillo asienta en toda la superficie del rodillo. Ahí lo pueden ver. Esto es los cuidados que se debe tener al momento de hacer el montaje de los rodamientos. No hay que golpearlo con un martillo, ni siquiera los bordes del rodamiento, porque le puede dejar algún defecto en los elementos rodantes. Si se utiliza herramientas adecuadas para hacer el montaje, y con eso veríamos lo más importante respecto a la designación y la selección de rodamiento. Creo que esto lo tienen ustedes ahí, lo pueden, no sé si lo pueden, claro que lo tienen, lo han investigado, pero está repitiendo, digamos, ¿no? Cómo se clasifican por el tipo de carga, radiales, axiales, radiales, combinadas, su forma de los rodamientos, el tipo de desalineación, vertical, axial,
combinada para rodamientos mixtos, las normas que se utilizan para poder estandarizar los rodamientos. Normalmente, dice, un sistema de rodamiento no se compone solo de los rodamientos. Los componentes adyacentes como el eje, los soportes, son partes integrales del sistema en su conjunto. El lubricante, los sellos, desempeñan una función esencial, dice, ¿no? Para que el rodamiento funcione con el máximo rendimiento debe haber una cantidad correcta de lubricante. Ya esas son complementaciones, digamos, ¿no? Para tener una vida útil de rodamiento. Factores que intervienen en la selección de rodamiento, lo hemos nombrado algunas de ellas. Son varios los factores que intervienen. Para eso hay que entender el comportamiento dinámico de las aplicaciones, que posiblemente son las más importantes. Entonces, necesitamos saber si tengo un espacio disponible. Por eso tengo que ver, por ejemplo, el ancho de rodamiento, el tamaño, el diámetro, las cargas, cuál es la dirección, si son radiales o son axiales, su magnitud, soporta desalineación, necesita precisión, qué velocidad va a trabajar, cuál es la temperatura, es decir, esto de acá en todo caso vendría a ser las características medioambientales más bien, ¿no? Y la lubricación. Básicamente, el espacio, la magnitud de la carga, desalineación y la velocidad. Estas otras ya son complementarias, digamos, a temperatura también. Son las variables o los factores que intervienen a la hora de seleccionar los rodamientos. También es importante tomar en cuenta factores como la forma y diseño de los otros componentes que están dispuestos en el sistema. El ajuste, los dispositivos de fijación, los sellos, cantidad de lubricante, el método de instalación, montaje y desmontaje. Y la terminología que utiliza es la norma ISO 5593. Y los símbolos es lo que le acabo de mostrar yo, la nomenclatura de los rodamientos. Aquí el diámetro interior, diámetro exterior, el ancho del rodamiento. Y bueno, y aquí hay una identificación para cada uno de los rodamientos. Tanto los de rodamientos cilíndricos como los rodamientos de bola, ¿no? Ya lo vimos, tipo de rodamientos, puede ser por la carga, radiales, axiales. El tipo de jaula. Ahí está, cómo se aseguran estas piezas para que no se muevan. Y nuevamente viene la caracterización, que es diámetro del agujero, diámetro exterior, anchura, dimensión de los chaflanes y las normas a las que hace referencia. Para identificar, para la numeración de los rodamientos, ¿no? Y ahí está. Seguro que ustedes algo de todo esto que tienen han tenido que encontrar. Prefijo, la designación básica, que viene a ser el número, y el sufijo. Normalmente esta información de los rodamientos si este es un rodamiento que tiene sus bolillas,
Y aquí tiene su separador, vamos a mostrar, a ver. Es decir, aquí vendría todo lo que está con rojo vendría a ser la jaula, digamos, ¿no? Que es la que lo detiene a las bolillas para que no se junten. Lo que está afuera es su pista interior y lo que está aquí adentro es la pista interior. Normalmente en la pista aquí viene el número por ejemplo, voy a encontrar un número NU 2212 ECML. Ahí me fijo, o sea, yo puedo quedarme con este recorte o con este pedazo de rodamiento, y si encontré, en algunos viene un poco medio, en los rodamientos, por ejemplo, SKF, esta numeración no se pierde, por más que el rodamiento se oxide, uno lo puede lijar y lo puede volver a leer, pero hay rodamientos chinos que está impreso solamente este número y con el desgaste eso se pierde. Eso ya depende de la fábrica. Es decir, que yo, si se me rompió un rodamiento y no tenía sus medidas y logré, digamos, quedarme con este pedazo, pues, tranquilamente puedo ir y comprar un rodamiento del proveedor, digamos, ¿no? Y aquí tenemos los diferentes... también esto me imagino que todos lo han encontrado, la nomenclatura para designar a los diferentes tipos de rodamientos. Y ya se lo mencioné esto, criterios o factores que intervienen a la hora de seleccionar un rodamiento. Bueno, jóvenes. La siguiente clase vamos a hacer una selección de rodamientos que están soportando cargas combinadas y lo vamos a seleccionar de un catálogo. Y le adelanto para que ustedes vayan a ver dónde he puesto eso. Lo siguiente viene para que lo vayan leyendo, otros elementos de máquina, como por ejemplo acoplamiento, embrague, freno, otros elementos de fijación a los ejes, ahí vienen los pasadores, habla también nuevamente de los anillos de retención, pero ya entrando más en detalle, digamos, cómo se los utiliza, los manguitos de fijación, metodología para el cálculo, para el diseño, en todo caso, selección de estos elementos. No vamos a hacer ya no vamos a hacer más cálculos sobre determinación, por ejemplo, del tamaño de un embrague. Simplemente tenemos que orientarnos con su potencia a la cual requerida, ¿no? Aplicaciones y materiales para su fabricación. Del último tema. Para que lo vayan leyendo, es bastante teórico esto y tiene mucha información porque hay variedad de
de acoplamiento, por ejemplo. Embrague es igual. Frenos también. Bueno, jóvenes, hasta aquí estaríamos con los problemas sobre ejes. Vamos a terminar una selección de un rodamiento que está sometido a cargas combinadas, que lo vamos a hacer utilizando tablas. Eso sería todo por hoy, jóvenes. Si no tienen preguntas, nos vemos el próximo lunes. Y dije una pregunta. ¿Cómo le fue con los exámenes? Va a disculpar que lo moleste tanto. Ya lo voy a habilitar, yo creo que hasta en la tarde o mañana la van a ver su nota ya. Ingeniero. Gracias. Tarde. Ok. Gracias. Ya, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.